Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 19 de mayo del 2026 con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Estuvo lloviznando, estuvo lloviendo temprano. Bueno, hay una vaguada, hay que estar pendiente. Había muchas provincias declaradas en alerta verde, amarilla, no preciso cuáles, pero donde usted está, si está lloviendo, usted sabe que es que hay una vaguada aquí. Ayer llovió de nuevo también, ha estado lloviendo. Entonces, estar pendientes de las autoridades, no ser díscolos, en lo absoluto. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, miren, señores, el refrán de chivo que no grita, cuchillo con él. Que hay otro también, una variante, ¿verdad? Sería una variante que dice, el que no grita no mama. Y más en regímenes democráticos, ¿verdad? Ahí estaba convocada una huelga de las enfermeras y de todo el personal que tiene que ver con servicios de enfermería de los hospitales, que es la de nunca acabar. Le prometen nombramientos, le prometen pagarles unas deudas. Es una gente que hace su trabajo y cumple su papel, y si no lo cumple es culpa suya. Si ellos no cumpliesen, poniéndolo en el hipotético caso de que no estén cumpliendo con su papel, la culpa es suya, que no los supervisa, que no los mete en cintura, que no los penaliza, que no le la zanahoria y el garrote. ¿Se porta bien? Un incentivo, o un incentivo para que se porten bien. El mejor del mes, un premio. El peor, una sanción. El que incumpla, sanción. Y entonces no pueden decir nada. Pues si no lo hacen es por culpa suya. No digo que lo hagan, ¿eh? Entonces, los gobiernos siempre de mala, vamos a decir, ¿cómo se llama? Mala paga, de remolones, de fulleros, porque se comprometen y después no cumplen. Así están los jueces, por otro lado, que tienen otro paro convocado. Y lo que dijeron estos días, una jueza hablaba de cómo le dan a mayores de edad, hijos mayores de edad, le dan seguros médicos hasta internacional y un boato y un desastre, y a los pobres jueces que no alcanzan los jueces para cubrir todos los tribunales y tienen que estar multiplicándose como los panes y los peces de la Biblia de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Y como quiera, y al final del día, usted lo ve que para una cosa sí y para otra no. Porque para el boato, para el antifarro, para la francachela y para repartir y el clientelismo, para eso sí aparece. Pero para cumplir con el salario digno de una persona que hace su papel, que rinde un servicio, que no es botella, ahí tienen ellos que regarse y vamos a poner una huelga. Entonces, cuando dicen que van para una huelga, como les decía al principio, el que no grita no mama. Chivo que no grita, cuchillo con él. Cuando dicen que van para la huelga, ahí va, el presidente tiene que intervenir. Que tiene que intervenir el presidente, porque este es un país presidencialista. El presidente Balaguer se fue del poder en los 96 y estamos en el 2026, 32 años. Y el presidente Balaguer una vez había que transportar, mover a la elefante mami de ahí del conservatorio, que está ahí en la Pedro Enríquez, en el Pantalón, con Tiradentes, en la cueva de Santa Ana y todo eso, había que llevarla al zoológico por allá arriba. Cuando se creó por allá, por La Puya, por allá por Cristo Rey, cuando se hizo eso. Y hay como un decreto del presidente para llevarse a la elefante mami para allá. Cosas que uno no entiende. Pero entonces, mire usted cómo tienen los servidores públicos, los reales servidores públicos. Porque sí, eso sirven. Y si no sirvieran, el culpable es usted. Como le decía ahorita, por no supervisarlo, por no incentivarlo, por no meterlo en cintura. Entonces, si no gritan, no maman. Ahí está, el presidente tuvo que intervenir a darle
las exigencias que estaban haciendo de salario y de nombramiento y de cosas de esas, y igual los jueces, cantidad de jueces, necesitan como 200 jueces más. Hay mucho bulto y mucha politiquería y muchas cosas, entonces lo fundamental, las cosas que debieran funcionar como Dios manda, ahí es todo un suero de miel de abeja, una falta de previsión, una falta de visión. Porque si fuera para clientelismo, para populismo, ahí aparecen los recursos, ahí aparece de una vez, sí, claro. O para poner uno ahí para blindarse en la Suprema Corte o en la Tribunal Constitucional o un chanchullo de eso de lo que acostumbran a hacer los políticos, ahí sí. Pero para darle el merecido aumento salarial, compensaciones como Dios manda, para un juez, por Dios. Ahí sí no, tienen ellos que desgañitarse, andar exigiendo, peleando, haciendo huelgas. ¿Quién ha visto? ¿Por qué? Porque el Estado no cumple con su papel. El Estado no cumple con su papel. Y entonces, evidentemente, es legítima la protesta, es legítima la demanda. Que hacen huelga, bueno, pues si el Estado no le compensa, no le retribuye, no le cumple, hasta lo que acuerdan. Después se hacen los locos. Si tienen que andar ellos atrás de... Si no les cumple, entonces es legítima la huelga, es legítima la protesta, es legítima la exigencia. Y canalizada, sin violencia, una huelga, sí, un paro cívico, correcto, pero exigirlo y que le haga el daño político que le tenga que hacer a una administración que es díscola, que no cumple. Tiene el presidente que intervenir. Pues tenía que haber llegado eso al presidente para resolver un problema de enfermeros y enfermeras. ¿Para qué hay un ministro? Porque si el presidente te nombra de ministro es para que tú resuelvas. O el presidente es el manager, es el presidente, pero el manager está en el dugout, supervisando a todos los peloteros. Él no va a la primera a coger los piconazos ni a coger los fly. No. Entonces, si a usted lo nombra como ministro en una cartera, usted tiene que resolver todos los aspectos relativos a esa cartera y darle brillo a la inspiración, como dice una canción. Superar el estándar del mejor que haya pasado. Ese debería ser, por ejemplo, su leitmotiv, su objetivo. ¿Cuál es el mejor ministro de tal cosa que ha pasado por aquí? Fulano de tal. ¿Y qué hizo fulano de tal? Mire, tal cosa, tal cosa. Ok, un plan bueno de tratar, si no lo puede, pero por lo menos aspirar a la excelencia. Pero aquí tiene el presidente que está embrujado. ¿Y entonces para qué lo nombra a ustedes? ¿Para qué los nombra? Entonces no aprendemos. Y así las cosas, obviamente, por eso es legítimo y es correcto que cada sector que siente que sus expectativas salariales, de compensaciones, de paquete, de lo que sea, no le han sido cumplidas, pues tiene que exigir. Tiene que exigir. No pasa nada. No pasa nada. Igual, por ejemplo, decimos acá cada rato, cuando usted ve lo de Protecon y lo de Prousuario, de la Superintendencia de Banco y de la Superintendencia de Electricidad, usted le llega una factura que usted no está de acuerdo con ella, o del banco, el estado de cuenta, que usted dice, pero yo no saqué dinero, yo nunca he ido a ese cajero. Dice que un cajero en Villamella, yo nunca he ido ni a Villamella, por ejemplo. Usted va y reclama, no lo deje así. Y cuando vemos las estadísticas se ve que el 40, 60% de las reclamaciones son positivas para los reclamantes, los usuarios. Igual cuando la Superintendencia de Electricidad, 30, 40% en Protecon. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Exija sus derechos, reclame, que de esa manera usted le manda una señal a la institución correspondiente, al banco, a la distribuidora y a los ejecutivos superiores que tienen que supervisar el trabajo de ese personal medio y de base y de abajo que debiera cumplir con un papel y no tener esos errores. Entonces, es
es algo que se concatena, es algo que se concatena. Pero bueno, entonces la moraleja es esa, exija sus derechos, exijan sus derechos, no hay por qué dejarlos pasar. Bien. Señores, este problema en el partido oficialista, con la selección de los candidatos y el memorando, el comunicado que publicaron ahorita, ayer veía paliza, diciendo no se va a violar, no se va del consenso para la sustitución de la dirigencia que se quieren repetir para que mantengan por un año, algo así. Ha tenido sus repercusiones, ya habíamos, porque sale en la prensa y en primeras planas y salen dirigentes planteando sus quejas con relación a eso y sus críticas. Y evidentemente, si el partido de la oposición A o B, el morado o el verde, tuviera un problema de índole administrativo, de la dirigencia y eso se queda en el ámbito, diríamos, no del chisme político, pero se queda en el ámbito político. Pero cuando el partido de gobierno, fíjense que el comunicado de ayer del oficialismo, del PRM, habla de la estabilidad, de contribuir a la nación. Digo, nada de eso tiene que ver, pero es que es el partido oficialista. La coherencia y la cohesión de ese partido impacten las políticas que se pasen, por ejemplo, en un momento determinado en el Congreso, que ellos tienen mayoría absoluta tanto en los diputados como en los senadores, por ejemplo. Entonces, evidentemente que no tiene la misma repercusión el mismo ditirambo en los partidos de oposición, sea la Fuerza del Pueblo, sea el PLD, que en el oficialismo. Entonces, por eso la prensa lo recoge y lo trae, porque tiene sus implicaciones y es el partido oficial. Entonces, esas discusiones han ido trascendiendo. Han oído las opiniones de diputados en Santiago, reuniones que han tenido que ser suspendidas, no han llegado a mayores, pero con mucha efervescencia, por una simple y sencilla razón. Todos quieren estar donde se corta el bacalao. Todos saben que si yo me logro colocar en el carril de adentro, en la gerencia administrativa, para llamarlo de alguna manera, del partido, aún sea en una localidad, en un municipio, en una cosa por ahí, porque para él ese es su Torre Eiffel, en París es la de París, ¿verdad? Pero para él eso es lo máximo. Entonces cada cual tiene sus expectativas y saben que estando ahí por el carril de adentro, pues están más cerca de, bueno, ser beneficiados, ser favorecidos, porque están donde el capitán los ve. Pero hay muchos que ya llevan 6 años y no han visto a Linda, como dice. Entonces quisieran verla, quisieran ser partícipes, quisieran sentirse útiles, para llamarlo de alguna manera, sacrificarse por el Estado, para llamarlo eufemísticamente, como se dice. O sea, ustedes saben de lo que le estoy hablando. Entonces, por eso es legítimo. Los que no están, quieren estar. Los que están, bajo diversas argucias, explicaciones, justificaciones, tratan de buscar la manera de que se mantenga el status quo, de que se mantenga igual, ¿no? Porque no podemos, tenemos que ocuparnos de gobernar, porque si no, nos podemos rebatir entre nosotros. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué significa? Tienen que quedarse las autoridades actuales. Eso lo hacen todos los partidos. Yo no digo que sea ni bien ni mal. Sin embargo, ahí entra el tema de la democracia. Se supone que la selección de los agraciados debe ser por el voto popular, de un partido, votando. Así se eligen los presidentes, no es por carita. Entonces, bueno, eso está generando esos problemas. Eugenio Cedeño, uno de los diputados que aspira a la Secretaría General, de los más aguerridos, se ha pronunciado bastante,
Dice que es momento de que el presidente ponga orden en la casa. ¿Ve lo que yo le decía? Cuando me refería, cuando es el oficialismo, porque si hubiera sido un partido de la oposición, el presidente de ese partido pudiera hacer lo mismo, pero no tiene la misma trascendencia, porque el presidente de la República, el primero inter pares, tiene que dedicarle tiempo a estos conflictos y él es el líder de ese partido oficial. Entonces, fíjense ustedes la trascendencia que tiene. No olvidar de dónde venimos y por qué venimos de ahí. Él se refiere a los años que pasaron en la oposición, de las dificultades que han tenido y de las presiones que está haciendo los que están en las posiciones de poder para mantener el status quo. Cerrarle esa válvula de derecho a la gente, provocar la ira de la gente y la indignación de los militantes, eso no puede ocurrir aquí. ¿Te está oyendo qué clase de explicaciones son? Dice, el presidente Abinader tiene que dar un manotazo en la mesa y poner orden en el partido, porque los que están ahí en la cúpula entienden que tienen que mantenerse ahí y los que no están dicen, no, pero mi manera de estar cercano a donde se corta el bacalao es por ahí. Quieren ser, quieren llegar, tienen derecho, por supuesto, todos tienen derecho, si es una institución democrática. Dice, evitar que el partido vaya por el derrotero que muchos quieren que vaya. Resulta profundamente preocupante que se pretenda presentar el ejercicio democrático interno como un obstáculo para gobernar, que es el argumento que ha habido de los actuales incumbentes en las funciones. Hay que ocuparse de que fue lo que dijo el comunicado del Comité Ejecutivo, que eso es como se llama la cosa. Entonces dice él que es preocupante que se pretenda presentar el ejercicio democrático interno de elegir a las autoridades que cada cual entienda como un obstáculo para gobernar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué democracia hablamos? Él quiere ser sustituto de Carolina Mejía en la Secretaría General y parecería hasta tener sentido porque ella es una candidata, precandidata presidencial, ella va a correr en la precandidatura, entonces no puede estar en ambas posiciones, no podría. Pero bueno, fíjense ustedes, como les decía, de que las discrepancias, la coherencia, la animosidad o la buena pro del oficialismo impacta en todas las instituciones, porque al final del día, esos directores generales, esos ministros que usted ve por ahí, todos están alineados en alguna de las corrientes. Porque lo pasado, cada uno de ellos está enfocándose en mañana, pasado mañana, 28, 26, las elecciones, qué es lo que viene, y están buscando de dónde recostarse y ese tipo de cosas. Entonces, hay que darle seguimiento y es importante porque es el partido oficialista. Es el partido oficialista. Y fuera la Fuerza del Pueblo, que tiene un tirijala en Montecristi, con 3 que se dieron 2 galletas, o del PLD, eso no le diéramos importancia, pues no es noticia. Pero siendo el oficialismo hay que darle su importancia, porque impacta, afecta o favorece la cohesión, la armonía, el desempeño de la administración. Así es. Señores, ayer les decía yo, con relación a esas declaraciones de la señorita Gloria Reyes, de la ministra de la Mujer, que desafortunadas fueron, y yo decía, mejor ella se hubiera quedado callada. ¿Se acuerdan? Ese tema lo manejamos bastante ayer, y le puse algunos ejemplos y cosas de esas. Y yo decía ayer, por casualidad, de quedarse callado, y ponía yo el ejemplo de Farideh Raful cuando fue diputada, que eso era un gallito que no se callaba. Farideh era una corneta, eso era de todo, para fuego y no se callaba. Cuando gana la senaduría, le pusieron el mote de la muda. No, nada despectivo, la muda, porque entonces ya ella no hablaba desde el Senado, como hablaba, pero no como lo hacía siendo diputada, porque era difícil para ella desdecirse y justificar la cantidad de préstamos, porque ella era de la cosa de finanzas, hablaba mucho de los préstamos y ese tipo de cosas. Entonces te cayó totalmente.
No hablaba, le decían la muda. Yo decía, pero Faride, inteligente, una mujer que sabe, no me conviene a pasar desapercibida y mejor que me digan la muda. Antes de yo abrir la boca y entonces agarrar, que me vengan con todo encima y empiecen a sacar cosas. Yo le ponía ese ejemplo ayer, ¿lo recuerdan? Comparando lo que debió haber hecho esta joven, la ministra de la Mujer, justificando, no justificando, tratando de minimizar lo de los feminicidios que había habido, alegando que la cantidad de denuncias que ha habido, las cantidades de supuestamente de féminas que han sido salvadas, según ella, era lo importante, que no se debía enfocar uno en aquello. Desafortunadas declaraciones. Pues fíjense ustedes que yo hablaba, cogía así al azar, porque me llegó a la cabeza lo de Faride, y qué pasa, que ella hoy da unas declaraciones al respecto, por cierto, sin ser esa su área, simplemente siendo mujer, porque ella es de ministro de Interior. Aquella de la mujer sí le correspondía hablar de eso. Dice Faride, para que ustedes vean la diferencia entre las declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y las de Faride Raful. Faride Raful reconoce que el sistema ha fallado en prevención de los feminicidios. En lo que va del 26 van 30 féminas asesinadas. Hemos fallado como sistema para dar respuesta en materia preventiva, para que muchas mujeres sean salvadas y puedan hacer las denuncias y ser protegidas al mismo tiempo. ¿Cómo dice que una señora va y hace una denuncia de alejamiento a un delincuente, un malvado, y le ponen a ella, le dan el papel para que se lo entregue al delincuente, el tipo, obviamente, eso es una cosa increíble. Entonces, fíjense ustedes, para no ahondar mucho en esto, la diferencia entre cómo lo enfoca Faride, con perspicacia, con sentido político, hace un mea culpa, reconoce y no trata de minimizar el hecho y justificarlo de alguna manera, como hizo la ministra Reyes, Gloria Reyes, para que mujeres sean salvadas y puedan hacer las denuncias. Hay que ser reflexivos, hay que ser empáticos y hay que dar una mirada de desafío. Ese es el reto que tenemos que asumir. Esa es la posición de Faride, muy inteligente y asumiendo. Es una realidad. No puede ahora venir a echarte el fresco, no, porque hemos hecho, nosotros no la estamos. No es así. Aseguró, lejos de volverlos insensibles a las instituciones que tienen que ver con eso, esta situación compromete mucho más los organismos de seguridad. Llega una señora con una denuncia y el tipo puede entrar y acabar con ella porque ellos no intervienen. Pero el motorista, los motoristas no. El camionero de Santiago que le cayó la turba de los motoristas, me van a matar, y las autoridades no intervienen. ¿Qué autoridades que son? Para ir a abusar de cualquier cristiano infeliz en la calle, de verdad, atropellarlo, ahí sí son prestos y abusivos. Pero para cumplir con su papel de manera autoritaria, con autoridad, no autoritaria, con autoridad y protocolos, ahí no intervienen. Entonces tiene razón Faride. Fíjense ustedes qué diferente lo enfocó la ministra Reyes ayer y cómo lo enfocó Faride. Por eso yo ayer, no porque tenga nada en contra de esa señorita, muy hermosa, muy elegante y todo lo que tú quieras, pero hay cosas que a veces, no sé si no tienen asesoría, si no se preparan adecuadamente, pero esa es la realidad. Señores, un tema que yo he sido radical acá ha sido mi oposición a la fusión de MESID y MINERT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología para los profesionales, junto con el de Educación. El Ministerio de Educación no sirve para nada. El Ministerio de Educación lo que ha dado es lástima y pena. MESID, al menos, ha dado buenos resultados. No sé si olvidan que yo les argumentaba que la idea de la fusión se produce cuando el gobierno
se inventa lo de la reforma fiscal de modernización, aquella de Jochi Vicente, ¿se acuerdan? Mi amigo Jochi, en finanzas, y establecían la fusión de varias instituciones. Una era el Ministerio de Hacienda y Economía, y eso no ha dado nada, están juntos ahí, pero eso nada, no es lo mismo. Educación y MESID, dije que iban a tener un ahorro de 25.000 millones, embute, va a tener nada. Y otras cosas por ahí. Y yo decía que el gobierno elaboró una narrativa justificativa para legitimarse, como recomendábamos siempre aquí, tú no te puedes salirme a mí, ven que yo te voy a apretar más la cintura, el cinturón, sacrifícate más, cuando desde el gobierno no se dan señales de sacrificio. Y el boato, la francachela, el dispendio y ese tipo de cosas. Entonces el gobierno tenía que recordar, vimos ahí los 40.000 millones estos, que el desglose que hacía el economista Nelson Suárez daba 123.000 de cosas que no eran prioritarias, de donde se podía recoger, sacar de ahí, que decía ayer el CRES, Collado Di Franco y el propio Nelson Suárez, que lo desafortunado de esto es que el gobierno haya tenido que esperar a estar en una crisis para recortar esa grasa, ese gordo, esos gastos innecesarios, despilfarro, ese derroche, que debió haber sido sistemático para eficientizar el uso de los recursos del Estado y una calidad del gasto en cosas importantes, focalizar los subsidios, ir allí donde se necesita, sea más impacto. Bueno, entonces yo ese tema lo he manejado bastante y decía que, bueno, el gobierno elaboró esa narrativa y resulta que después de sacarla, se la creyó. Y se la ha creído de tal manera que ha mandado el presidente al Congreso la ley que tuvo que retirarse. Y quitó a García Fermín del MESID. Por suerte puso porque pudo haber puesto cualquier otra persona que no tuviera ni idea de eso. Porque, por ejemplo, puso a Decams en educación, que Decams no ha dado ni clase de aritmética. Él estaba en trabajo, no sé si hizo un buen o mal trabajo, estaba ahí, pero de educación nunca se ha conocido que ese señor ahora maneja el presupuesto más grande del mundo, del país, por eso lo ponen ahí, pero de educación él nada. Bueno, pero bueno, ojalá y haga un buen papel, pero no se debiera, ¿verdad? Está inventando. Pero por suerte en el MESID nombra al profesor Rafael Santos, que en Infotep estaba haciendo un gran trabajo. Y yo recuerdo haber leído, antes que lo cambiaran, un artículo que él escribió, comparaba sistema educativo, no sé si de Finlandia o Polonia, y me pareció algunos detallitos, yo comenté aquí en una ocasión, y de ese buen trabajo que él estaba haciendo y de ese gran enfoque que tenía del futuro, de las carreras importantes, de por dónde tenemos que ir. Y que yo inmediatamente dije, qué bueno que lo han puesto ahí, pues entonces no va a la fusión. Él ha tenido que dorar la cosa y modificarla y habla de la reforma y que no se sabe si la fusión va o no va, pero para que ustedes vean si yo tenía razón cuando hablaba de lo que hablaba y de ese invento y que luego se creyó el gobierno su propia narrativa sin ninguna base. Yo le digo, presidente, los únicos que no sabemos de eso son usted y yo. De eso es educación, porque todo el que sabe de esto, profesores, catedráticos, ex rectores de la UAS, de universidades, todos han estado opuestos a esto prácticamente. La Educa, etcétera, ¿verdad? Entonces yo, para ponerlo como así, digo, no es que es crítica, mire, que ni usted ni yo sabemos de eso. Si fuéramos a hablar de economía, de ingeniería, usted y yo sabemos de eso, entonces ahí sí la podemos aportar en una discusión donde hayan gurúes, ¿verdad? Gurúes, no sé ni cómo se dice, pero bueno, esa era una manera de yo ponerla como que suave la cosa. Pero al poner al profesor Santos y él empezar a hacer su media tour y explicar que estamos en la reforma y se reúne con los presidentes y se reúne con los grupos y esto, me ha dado a mí un respiro porque yo ya al final estaba decepcionado. Dije, no, yo pensé que lo pusieron ahí para evitar esa cosa, pero al final como quiera lo van a hacer. Pues no. Oigan lo que dice, yo he dicho desde el principio que lo que no ha servido es el MINER. Educación, Ministerio de Educación, que Messi estaba bien, entonces dañar lo que va bien, mezclándolo con lo que va mal, eso no tenía ningún sentido, vamos a corregir lo que está mal, eso no daba
mezclarlo no ayudaba a corregir. Oigan lo que dice el profesor, el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Rafael Santos. No es la educación superior la que está mal, sino la educación básica, albricias, lo que yo he venido diciendo aquí. Pero eso que él dice ahí, a quien realmente, debiera interiorizar eso, ¿a quién es? El presidente de la República, que fue que mandó esa cosa de que para la fusión y han seguido, y al menos está tratando el profesor Santos de hacer de tripas corazón. Dice, la posible unificación de los ministerios no representa, está hablando el ministro de Ciencia y Tecnología, la posible unificación de ministerios no representa una solución a las dificultades del sistema educativo nacional. Usted ve, un invento, un esperpento más para complicar más la cosa y para dañar lo que estaba bien. Lo dice el ministro de Educación Superior. La posible unificación de los ministerios no representa una solución a las dificultades del sistema educativo nacional. ¿A quién usted cree que le está diciendo eso? No es a mí, porque yo hablo ese mismo idioma. Yo he venido diciendo desde el principio eso mismo. Eso se lo está diciendo él, es al presidente de la República. Que debiera aceptarlo de manera humilde y decirle, darle carta blanca. Profesor, resuélvame eso. Mire, a ver, no, vamos a ver cómo lo hace. Dice, explicó que la idea de una fusión quedó descartada el 27 de febrero cuando el presidente abordó los avances del sistema educativo. A mí no me parecía, pero bueno, qué bueno. Dijo que los presidentes están de acuerdo, los expresidentes, y que el presidente Fernández, que en una ocasión dijo, ¿a quién se le ocurre mezclar una cosa con otra? Nosotros nunca ¿se acuerdan que lo dijo el presidente Fernández? Indicó que el presidente Fernández le expresó no estar de acuerdo con la unificación. Aunque sí con la reforma del sistema educativo, perfecto, vamos a mejorarlo, hacerlo. Que una de las críticas insensatas que hubo contra el presidente Fernández cuando aquello del 4%, porque aquí se montó un programa, se montó una campaña para el 4%, porque habían sectores, independientemente de que la educación necesite ese financiamiento, pero él decía, el problema no es darle más dinero. El problema está para qué y la calidad de ese uso de esos recursos. Y se ha visto que no ha dado pie con bola la educación. Y el problema no era darle más dinero para construir escuelas y hacer cosas. No, es una cosa más integral. Pero asimismo, como decía el profesor Rafael Santos, que Leonel Fernández le dijo que estaba en desacuerdo con la unificación. Yo recuerdo cuando él lo planteó también. Yo también, desde el principio. Por eso digo que en realidad eso que está diciendo el profesor Santos, de que no es su solución, de que no va a la fusión y de que el problema no es la educación superior, sino la educación básica, eso quien tiene que interiorizarlo y darle carta abierta al ministro de Educación Superior para que haga lo que haya que hacer, es el presidente de la República. Para que no sigamos en ese derrotero de una narrativa infeliz que se inventaron de que para justificar la reforma fiscal hay que juntarlo porque nos vamos a ahorrar 25,000 buste que no se va a ahorrar nada y lo que va a dañar lo que sirve. Entonces yo creo que el presidente pudiera volver a grupas y darle carta blanca, carta abierta al profesor Santos para que maneje eso de la reforma y pueda consensuar esas modificaciones que hay que hacer para el sector educativo de la base. Porque en lo de arriba, en las universidades, tienen que ir ya hablando de las carreras que tienen que ir sacándose, que no se le van, no hay necesidad de estudiar esas cosas porque no te van a servir para nada. Pero ya esa es otra conversación. Ya esa es otra conversación. Vamos a la pausa. Estamos en Economía y Mercado.